No grabando. Bienvenida, señorita. Empezamos hoy día nuestra clase. Una pregunta antes de empezar. ¿Cuál es el dominio de la función que está en pantalla? Aquí vemos una función Del 3 4 y al 7, ¿no? 3, 4 4 y y 7. 7. Ahí mismo me lo dice, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno que me lo diga. Acá también me doy cuenta, vea usted, si esto no hubiera, tendría que ver el conjunto de partida, 3, 4 Sí. y 7. Y si esto tampoco hubiera ninguno de los dos, entonces podría revisar esta gráfica inferior, 3, 4 y 7. Ujú. Y si esto no hubiera, podría revisar en los pares ordenados los primeros elementos son el dominio, ¿ya? Pero como Ujú. usted Sí, observa profesor. en este ejercicio, esta es una función de z en z. Ya hemos visto la vez pasada que ello quiere decir que su dominio es un z y el rango es z. Eso quiere decir son enteros. El dominio es Ujú. unos enteros y el rango son unos enteros. Aquí también podemos ver quién es el dominio. Aquí está el dominio, aquí está el dominio. Es visible en estos ejercicios. Aquí está el dominio, son estos tres primeros elementos. Ahí está el dominio. Entonces, el dominio es fácil acá. También acá hemos hecho ejercicios, etcétera, etcétera. Y hemos aprendido la vez pasada a entender que aquí en este conjunto no hay dos números, sino hay infinitos números limitados por el 2 y el 5. ¿Ya? 5. A ver, pregunta para usted. En este pantalla que usted observa, ¿cuál es el dominio de esa función? El, s- el 3 y el 7. Del 3 al 7. Todos los números del 3 al 7. Ya no es el número 3 y el número 7. No, no, no. Son todos los números entre el 3 y el 7. 3.01, 3.02, 3.05, 3. Etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es el dominio y observe usted gráficamente cómo se ha hallado ese dominio. Es la sombra de la gráfica sobre el eje X. ¿Ya? Entonces, el dominio eh, se puede hallar gráficamente si es que le dan, si le dicen así, dominio, entonces usted ya sabe quién es el dominio. Pero si es que le dan una gráfica, usted simplemente puede proyectar de dónde a dónde va esa gráfica sobre el eje X y de esa manera esa proyección sería el dominio. No sé si está claro. Sí, sí está claro, ¿Ya? profesor. Entonces, esa es otra manera de hallar el dominio gráficamente. Es simplemente ver la proyección de la gráfica sobre el eje X. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a proponer acá, voy a aprovechar acá el ejercicio que tengo acá y la pregunta va a ser, ¿cuál es el dominio de esta función? A ver un momento, por favor. ¿Cuál es el dominio de esta función? Aquí lo voy a poner. Aquí lo voy a poner. Ahí está. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Qué me dice usted? Ojo que estoy grabando, no podemos detenernos mucho. ¿Ya? ¿Cuál es el dominio de esa función? Voy a aclararla un poco más. Voy a aclararla un poco más. Ahí está. A ver, indíqueme, por favor, cuál es el dominio de esta curva de esa función cuya gráfica se aprecia. ¿Qué me dice usted? El tiempo corre. El tiempo corre. ¿Ya? La respuesta es, el dominio es la sombra de la gráfica sobre el eje X. Entonces, pregúntese usted, ¿de dónde a dónde va esa sombra? Bueno, va desde el -2, mire, mire, desde acá, por eso le he cortado un poquito. Y mire, la gráfica toca todos estos números, vea usted, toca todos estos números, toca todos esos números y termina aquí. Mire, dése cuenta que aquí ya no hay más gráfica. Ya no hay más gráfica.
Entonces, ¿cuál es el extremo izquierdo o inferior del dominio? ¿Qué me dice usted? No le estoy escuchando por si acaso. ¿Cuál es el extremo izquierdo o inferior del dominio? Es el menos 2, pues. El menos 2, simplemente. El menos 2. El izquierdo, el inferior. La parte izquierda es el menos 2. ¿Y cuál es la parte superior del dominio? ¿Hasta dónde va? El El 2, 2. profesor. Entonces podemos escribir el dominio son todos los valores entre menos 2 y 2. ¿Qué le parece? Está bien, profesor. ¿Ya? Entonces el dominio se halla gráficamente con la sombra de la gráfica sobre el eje X. Así de sencillo. Y el rango se halla también con la sombra de la gráfica sobre el eje Y. Observe, por favor, este gráfico. Observe aquí este gráfico. Ahí está. Observe aquí. Eso. Mire, aquí tenemos una función, vea. En general podemos decir que aquí a la derecha, en general el dominio, cuando usted tenga una gráfica, es la proyección de la gráfica sobre el eje X. Observe ahí. Y el rango es la proyección de la gráfica sobre el eje Y. ¿Ya? Entonces, cuando usted tenga gráficas, usted puede hallar el dominio y el rango simplemente trazando la proyección de la gráfica respecto a algún eje. ¿Qué le parece? ¿Está Está claro? bien, profesor. Muy bien. Sí. Si a usted le preguntasen, por ejemplo, ¿cuál es el dominio entonces de esta función que voy a poner a continuación en la pantalla? ¿Qué diría usted? ¿Cuál es el dominio de la función que voy a poner en la pantalla? A ver, aquí está. Dice así. ¿Cuál es el dominio? ¿Qué me dice usted? 6. Primero se pone el extremo izquierdo. El extremo que está a la izquierda de la curva Ah, ya. es lo primero que Entonces se dice. sería -6 Menos 6, muy bien. ¿Hasta cuánto? hasta el 6. Hasta el 6 ya no hay más curva, pues, ¿no? Ya no hay más gráfica, por lo tanto ya no hay más dominio. Se acabó el problema. ¿Qué le parece el cálculo del dominio desde el punto de vista gráfico? Fácil, ¿no es cierto? Dominio, entonces voy a poner X pertenece del menos 6 al 6 porque es la sombra de la gráfica sobre el eje X. Pregunta para usted. En el ejemplo número 1, ¿cuál sería el rango de la función? Es la sombra de la gráfica sobre el eje Y. Mire usted que acá en esto podemos escribir así. Sería Dominio X pertenece de A el 2, a B. Y el rango 2. podemos decir Y pertenece de C a D. Mire cómo escribo. Observe cómo escribo ahí el rango. De C a D. Por lo tanto, el rango aquí proyecte de la curva respecto al eje Y. Mire, acá bebé. Ahí. Desde el menos 1. Entonces, -2. No, no, no. No, no, no. Desde el menos 1 hasta el eje Y. Aquí está el eje Y. Este es el eje Y. Mire cómo se está sombreando. ¿Eh? Mire cómo se está sombreando el eje Ah, Y. ya. En cambio, el Desde el dominio -1 es la al sombra 1. sobre el eje X. ¿De dónde a dónde viene esa sombra? Del -1 al 1. Así es, por lo tanto, el rango es Y pertenece del menos 1 al 1. Pregunta para usted. Tenemos este ejercicio, el que tiene fondo naranja. ¿De dónde a dónde vendría el rango? ¿Qué me dice usted? Recuerde que es la proyección sobre el eje Y. Ah, ya. Sería desde el -6. No, el rango es la proyección sobre el eje Ah, Y. Entonces yo veo acá
que está el menor y, el rango. Y acá está el máximo y. Mire la gráfica que está aquí, ve. Aquí esta gráfica que le voy a poner en un marco color rojo. Esto creo que nos va a servir, esta gráfica que está en el marco color rojo. Esta es la que le sirve de modelo para hallar dominio y rango. Mire, mire esta sombra sobre el eje Y, X, y esta sombra sobre el eje Y. Entonces, en este gráfico cuadrado de color naranja, ¿cuál sería el rango? Y pertenece de dónde a dónde. Aquí está, mira. Menos 1 Del menos hasta el 1 hasta el 4. 4. Muy bien. Ahora sí. A ver, pregunta, en este ejercicio de acá, que está en su material del auxil, acá, ¿cuál es el dominio? A ver, Desde el de menos 3 hasta el muy 3. bien, hasta el 3. ¿Y cuál sería el rango? Creo que sería lo mismo, profesor. ¿De dónde a dónde sería? ¿Cuál es el y? Del menos 3 No, al 3. nuevamente, mire esa gráfica de color rojo. ¿De dónde a dónde sería el rango? ¿Cuál es el y inferior de esa curva? El y inferior, no me puede decir de menos 3 porque la curva no está acá, mire, ve, aquí no hay curva, para que se vaya aquí hasta el menos 3 y diga, pues, el rango viene a ser del menos 3 al 3 porque viene desde acá y se va hasta allá arriba. Recuerde que el rango es la proyección sobre el eje Y. Si hubiera aquí curva abajo, allá desde el menos 3 hasta el 3. Pero la curva no tiene acá en la zona inferior, en la zona de acá no tiene Y. ¿Desde dónde? ¿Qué número es acá? En Y. ¿Qué número es? Rápido que estamos grabando, si no la clase se va a hacer aburrida. 3, Rápido. 3, ¿Cuánto vale profesor. el Y acá? Porque este punto rojo tiene una proyección acá, ve. Ahí ve. ¿Cuánto vale Y ahí? ¿Cuánto vale Y? Acá, en este círculo. En este círculo, ve. ¿Cuánto vale Y? 0. Cero, pues, ¿no? 0. Aquí es 3, aquí es 2, aquí es uno, aquí es cero, menos uno, etcétera. Entonces, el rango, ¿desde dónde empieza? Desde el, 0. desde el cero, ¿hasta qué otro número? ¿Hasta qué número va en la parte superior? Hasta el 3. Hasta el 3. Entonces el rango es del cero al 3. ¿Qué le parece? Está bien, profesor. ¿Ya? El rango entonces es y pertenece del cero al 3. ¿Ya? Entonces, eso, así se haya dominios, así se haya rangos. Estamos grabando, no podemos detenernos. Siguiente ejercicio. Usted misma es, pregunta para usted, ¿cuál es el dominio de esa función? Siempre que le pregunten dominio, piense y rango gráficamente, piense en esta gráfica. Trace la gráfica, proyecte sus extremos respecto al eje X para dominio y respecto al eje Y para rango. Pregunta, ¿cuál es el dominio de esa función? Es desde menos pi sobre 2 Muy a bien. pi sobre 2.
Exacto, desde menos pi medios hasta pi medios. Muy bien. ¿Y cuál sería el rango de esa función? El rango sería medios. No, 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 me equivoqué, ¿ah? El dominio no es de menos pi medios a pi medios. Lo que usted tiene que hacer es mirar esta figura, a ver. Mire esta figura. Esta que estoy moviendo Ujú. la figura que le sirve de base. ¿Cuál es el dominio de la función de acá, de este problema? Mm, Proyecte la curva respecto al eje X. Mire, ¿qué significa proyectar? El, Trazar, pues. el rango, profesor, El dominio, el dominio. Estamos hablando del dominio. ¿De dónde a dónde viene el dominio? del -1 al 1. Así es. Ese es el dominio. ¿Ya? Entonces, eso lo ponemos, pues. Dominio X pertenece del -1 al 1. ¿Y cuál sería el rango? Observe el gráfico que está a la derecha. Eso le sirve de ayuda. El menos pi medios Ya. y, y pi medios. Muy bien. Muy bien. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido el ejercicio? Está bien, profesor. Sencillo, ¿no es cierto? Sí, es sencillo. Entonces vamos a poner rango Y pertenece de menos pi medios hasta pi medios. El rango es la proyección de la curva respecto al eje Y. Nosotros simplemente proyectamos respecto al eje y tenemos allí calculado dominio y rango. Vamos a ver otro ejercicio, porque esto está en su material de usted. Y no basta con hacer dos problemas nomás, tenemos que hacer varios para que usted entienda a lo que quiere decir con dominio y rango. Acá tengo material de la UCI también, ¿ah? Aquí me voy a cursos, aquí me voy a matemática, aquí me voy a UCI, vamos a buscar acá. UCI, espéreme un momento. UCI, voy a buscar esto, voy a buscar un momentito. A ver, a ver, a ver, a ver. Solamente que aquí está con código. Voy a detenerla. Repito, repito. Para el cálculo de los dominios, cálculo analítico de los dominios, ya no vamos a hacer cálculo gráfico. Cálculo gráfico es el que hacíamos cuando teníamos la gráfica. A todo esto se le llama cálculo gráfico de dominios. Pero no siempre vamos a tener cálculo gráfico de dominios. Muchas veces vamos a tener situaciones como esta, en las cuales no tenemos ningún gráfico. Y la pregunta que nos dicen acá, que nos indican acá, es hallar el dominio. Hallar el dominio. Pero como una vez más le repito, acá no hay gráficos. Aquí vemos una expresión. Entonces, ¿cómo hago para analizar una expresión? Esa es la pregunta. ¿Ya? Que quede claro. Mm, Entonces, ya, para profesor. hacer ese cálculo analítico de dominios, yo tengo que tener en cuenta estos dos casos. O es fracción o hay una raíz cuadrada. ¿Por qué?
porque en ambos casos hay inexistencias. Pero si yo tengo una expresión que no tiene ni fracción ni radical, el dominio simplemente será todos los reales. Por ejemplo, si usted tiene así la expresión f de x es 3x más 2, su dominio es todos los reales. No necesita hacer análisis. ¿Por qué? Porque no hay fracción ni hay radical. El problema es cuando haya fracción o haya radical. A ver acá, f de x es igual a 3x al cuadrado más 8x. ¿Cuál es el dominio? También es todos los reales, porque no hay ninguna fracción y ningún radical. Mire la teoría. El problema es cuando haya fracción o radical, porque ahí sí vamos a tener que hacer análisis. Pero aquí la expresión, cualquiera de las dos expresiones, no tiene ninguna restricción. Aquí dice restricción. Que el cero, el denominador se haga cero, lo anula todo. Pero estas expresiones que usted observa, nunca se va a hacer cero el denominador, porque simplemente no tienen denominador. Como no tienen denominador, no tengo por qué hacer análisis. Nunca va a ser cero en el denominador, porque simplemente no lo tiene. Pero si yo tengo una expresión, si vea, de x menos 1 sobre x menos 3, ahora sí es el problema. Porque si x valiera 3, la expresión tendría un 0 en el denominador. Y se convertiría en una inexistencia. Y eso no se puede generar. Entonces, como no puedo permitir que el denominador sea 0, ello implica que el denominador, el x, no puede ser 3. Por eso, cada vez que tengo una fracción, haga esto. Impida que el denominador sea 0. Impida. Y eso implica que x dejará de ser 3. Porque usted sabe que despeja, pues, ¿no? Ese menos 3 pasa al otro lado y se convierte en 3. Por lo tanto, dominio es todos los reales menos el 3. Está bien, ¿Qué le profesor. parece? ¿Ya? Listo. Ya, Así profe. es. Muy bien. A ver, para ir culminando. A ver, ¿cuál sería el dominio en esta expresión? Observe lo que hemos dicho acá. Mire cómo concluimos en el otro problema, en el último que está aquí. Le voy a poner acá una línea que la haga pues ver, ¿no? Entonces, el dominio ahí es todos los reales menos el número que hace que el denominador sea 0. ¿Cuál sería el dominio ahí? Sería x menos. El dominio sería todos los reales menos ¿quién? X pertenece a los reales menos al 4. Muy bien, entonces lo pondríamos, ¿no? X pertenece a R, vamos a poner acá, dominio, X pertenece a R menos el 4. ¿Qué le parece? A ver acá, R, una expresión, a ver, ¿cuál sería el dominio acá? A ver, dominio, ¿quién sería para ir culminando? X pertenece a los reales menos al 7. No, recuerde que Al otro. solamente se analiza el denominador. Recuerde que el denominador es el único que no puede ser 0. El denominador es el único que no puede ser 0. Porque si es 0, la expresión no existe. El denominador. Entonces estamos aquí. En el problema, en el Q. Miren el de arriba. En el de arriba, X no puede ser 4. Por eso dijimos todos los reales menos 4. En el R, ¿qué valor no puede ser X?
o simplemente no hay restricciones en el R. ¿Qué me dice usted? Ay, no. No. Así sería, profesor. No, pareciera, ¿no? Pareciera, pero no es. ¿Por qué? Usted me dirá, profe, pero tú me has dicho, profe, que no puede ser el número de denominador, profe. Sí, está bien. Entonces sería 0.